Bueno, yo pienso que las religiones monoteístas son patriarcales justamente porque se asientan en la figura de un Dios único, varón, en el cual, bueno, pues hay una especie de relaciones monárquicas, ¿no? Monárquicas, jerárquicas, patriarcales, estructuradas sistémicamente, en las cuales pues se da la idea de absolutez y la idea de obediencia. Entonces, así como el monarca es el Señor, Dios Todopoderoso, absoluto, omnipotente, omnisciente, que esas eran características que se les daban al monarca, pues después antropomórficamente se le ponen a Dios. Y entonces en esta idea, por ejemplo, el judaísmo, el cristianismo y el islam mantienen esta idea, ¿no?, del Dios, o esta metáfora del Dios único en la figura de lo masculino. De allí que entonces se prioriza la masculinidad hegemónica, heteronormativa, heterosexual, y de allí que todo lo demás sea categorizado como en un segundo plano. Esa es como la estructura básica de las instituciones religiosas, en las cuales las mujeres pasan a un segundo nivel o pasan como subordinadas o como pertenencia del varón. Bueno, la dicotomía entre poder ser católica y feminista. Hay toda una discusión teórica que hemos recibido ciertamente las teólogas católicas o las teólogas cristianas en torno a cómo podemos establecer una postura feminista ante una iglesia o ante un sistema que es jerárquico, patriarcal, heterosexual, heteronormativo. Y aquí justamente la disyuntiva está en que las feministas católicas queremos cambiar ese sistema, pero desde dentro, no solo desde fuera, porque cuando uno sale de un sistema que le oprime, como ya salió del sistema, se olvida de cambiarlo. Y lo que las católicas feministas queremos es justamente subvertir esto que podría ser una ambigüedad entre ser feminista y católica, pero queremos subvertir esta estructura para que le podamos hacer huecos al sistema y desde dentro cambiarlo, desde dentro incidir a través de la conciencia crítica de género, que es nuestra apuesta en la relectura de la Biblia, en la manera de hacer teología, que hoy las teólogas también decimos, bueno, si se puede hacer teología en la metáfora del Dios Padre, también se puede hacer teología en la metáfora de la diosa. Entonces hay toda una incidencia, ¿no? Recordemos que el lenguaje sobre la divinidad o sobre lo sagrado es metafórico siempre. Y entonces, cuando creamos metáforas de Dios como Padre, podemos crear también metáforas de Dios como diosa, porque en la divinidad o en lo sagrado están incorporadas todas las identidades sexuales. Bueno, la teología feminista tiene como uno de los principales objetivos que ya mencionaba, es incidir en los textos sagrados que han sido leídos siempre desde una visión patriarcal, androcéntrica y quiriarcal. Cuando hablo de quiriarcal, desde la visión del señorío, del varón o de Dios. Y entonces, ¿cómo podemos entrar a la interpretación bíblica desde otra mirada y desde otra relectura? Una relectura feminista de la Biblia nos va a permitir rescatar a las mujeres que incidieron también en la historia del texto, que allí están, pero que nunca han sido rescatadas justamente porque la interpretación ha sido patriarcal. Y luego cómo incidir también y hacer una relectura de la tradición, de la doctrina, de los dogmas, de la teología justamente, cómo la teología durante siglos fue elaborada por varones y ahora que las mujeres están haciendo una elaboración teológica, pues están encontrando muchas riquezas en la incidencia de los espacios teológicos, ¿no? Cómo podemos lograr que las doctrinas
que habían sido en contra, muchas de ellas, de las mujeres, puedan reivindicar a las mujeres. Entonces, esa es la función propia de la teología feminista, ¿no? La conciencia crítica de género en la teología, en la lectura de la Biblia y, por supuesto, en la práctica eclesial. Que las mujeres no seamos como un segundo, no nos quedemos en un segundo nivel o que siempre seamos las consumidoras de la religión, sino que seamos las productoras de nuestra propia reflexión como sujetos teológicos, como sujetos de acción transformadora en las sociedades. Porque el discurso religioso, justamente a quienes más ha afectado desde el patriarcado, es a las mujeres, ¿no? Ha controlado nuestros cuerpos, nuestras sexualidades, nuestras formas de relación. Entonces, ¿cómo necesitamos cambiar esas formas de relación que establecemos en el cotidiano para que también esta teología incida en la sociedad, en el cambio de relaciones de la sociedad? O sea, pasar de relaciones violentas, como hoy las tenemos, a relaciones no violentas. Pasar de relaciones de dominio a relaciones más de equidad, de convivencia y de armonía. Entonces, estamos apostando también las teólogas feministas por una construcción de la paz, pero no de una paz patriarcal o de una paz romana, donde las cúpulas hacen los acuerdos, sino una paz que se construye desde estas relaciones de equidad.